demuestran que este año ha sido, el 2021, el más violento contra las mujeres. Esto debido a que el número de víctimas de feminicidio aumentó en un 2.7%. Además, se acumuló el mayor número de carpetas de investigación por violación y violencia familiar desde que se tiene registro en nuestro país. Este estudio también destaca que la victimización de las mujeres creció en un 11% con relación al 2020. Igualmente, se advierte sobre el aumento en delitos como homicidio y extorsiones. Imagínese usted, más violentadas las mujeres que nunca en este que ha sido llamado el gobierno más feminista de la historia será. Pero bueno, para conocer más detalles del análisis de la incidencia delictiva en el 2021, le doy la bienvenida a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Querida Mónica, qué gusto verte finalmente después de un rato. Claro que sí, sobre todo verte aquí en el estudio. Y pues con estos resultados de la violencia en el 2021, pues que nos pega particularmente a las mujeres. Eso me sorprendió de los resultados de tu análisis. Efectivamente, es el peor año para las mujeres desde que tenemos registro, porque es el año con la mayor tasa tanto de víctimas como de carpetas de investigación por feminicidio. Es el peor año en materia de violación de la historia del país, y tú sabes que ahí pues las mujeres son las principales víctimas de la violación. De igual manera, violencia familiar, trata de personas, primer año en absoluto desde que tenemos registro como peor año. Y luego encontramos ya en un detalle más fino que tanto en la extorsión como en las lesiones dolosas también vimos un crecimiento de las víctimas mujeres. Sí. Además, hay un mayor número de mujeres que está muriendo por arma de fuego. Encontramos que a los niños tampoco se les está atendiendo adecuadamente. De 2017 a la fecha no hay variación en términos de victimización de niñas y niños por delitos en contra de la libertad, contra el aspecto sexual, derechos, sus derechos, etcétera. No solo fue un mal año para las mujeres, lamentablemente 2021 también es el peor año en materia de víctimas de extorsión desde que tenemos registro, es el peor año en narcomenudeo, es el peor año en lesiones dolosas. Y sí, el gobierno federal hizo bien en presumir, en hablarnos de una reducción del homicidio que es real, de un 3.6% en víctimas. Sí. Lamentablemente, la violencia trasciende las víctimas de homicidio. Tenemos un crecimiento de las violaciones a derechos humanos, tenemos un crecimiento de las denuncias de tortura, y solo el año pasado desaparecieron más de 7,000 personas en el país. Entonces, dentro de esto, sí deberíamos de tener en consideración que el homicidio no es suficiente para entender los niveles de violencia que se vienen en el país. Pero acabas de subrayar algo que creo que es muy importante, un incremento en el número de denuncias, lo cual también nos habla, y creo que esto es positivo, de un incremento de la cultura de la denuncia. Posiblemente antes no se denunciaba como se hace el día de hoy. ¿Será que podemos ir por ahí o no? Pues no hay elementos que puedan confirmar algo de esta naturaleza. En términos de las encuestas de victimización y los ejercicios que se hacen, nada nos dice que hoy el ciudadano es más propenso a denunciar respecto a otros momentos de la historia. De hecho, tú recordarás, nosotros presentamos una serie de encuestas de victimización locales, como la de la Ciudad de México, y si bien en la Ciudad de México, por ejemplo, sí hay un reconocimiento a que recibe mejor trato las víctimas respecto al pasado, en el resto del país no hay una variación. Entonces no tendríamos elementos para poder decir que hoy la gente denuncia más que en pasado. Lo que sí tenemos evidencia es que hoy, por ejemplo, en un estado como es Veracruz, ha crecido la violencia política. En un estado como Veracruz han crecido las denuncias y los llamados sociales, no solo las denuncias, los llamados sociales a un abuso de autoridad sistemático por parte del gobierno estatal. En Veracruz lo que no baja es la impunidad. Francisco, nos vamos a ir a un corte comercial. Te pido que te quedes con nosotros. Regresamos. Vamos a seguir hablando de seguridad aquí en Es de Mañana. No se vaya, volvemos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando con Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, sobre los resultados del análisis que hicieron sobre incidencia delictiva en el año 2021, lo que el 2021 nos dejó. A través de las redes sociales del Observatorio Nacional Ciudadano hemos podido ver, por ejemplo, en las últimas fechas, mientras realizaban, pues yo me imagino que los últimos detalles de los resultados del análisis, te vi visitar a algunos
secretarios de seguridad, entre ellos Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Entonces yo te preguntaría, ¿qué no están haciendo bien? ¿O qué no están haciendo? ¿O en qué van estas conversaciones que tienen ustedes con las secretarías de seguridad? Porque pues los resultados que arroja el estudio del Observatorio Nacional Ciudadano, pues hablan de que el diálogo o se empantana o no estamos entendiendo de los dos lados lo que hay que hacer. Pues mira, en la Ciudad de México hay que reconocer que vamos bien. O sea, hay una reducción sistemática no solo del homicidio, sino de delitos comunes que son los que más nos afectan a ti y a mí cuando salimos a las calles, a quien nos escucha. La Ciudad de México ha hecho un buen trabajo tanto en la Secretaría y en una, que es algo... debería ser algo obvio, pero que no es lamentablemente tan obvio, una buena relación con la Fiscalía. También en la Fiscalía de la Ciudad de México es una de las pocas fiscalías que pasó por un proceso para transformarse de Procuraduría a Fiscalía, porque pues incluso la Procuraduría General de la República dejó de ser Procuraduría y se volvió Fiscalía cambiándole una F por una P, punto. En la Ciudad de México sí se hizo un trabajo, ahí estamos trabajando de la mano y hemos tenido muy buena disposición de parte de las autoridades para trabajar en temas de formación y capacitación. En estos días, por ejemplo, les hemos donado capacitación, hemos traído expertos que están ayudando a los mandos de la Fiscalía a mejorar las capacidades de investigación. ¿Y ya la aceptaron? Porque es un ejercicio que habían ofrecido desde hace mucho tiempo y que no se había recibido como exactamente, tal, ¿no? La Ciudad de México lo recibieron muy bien. Lamentablemente la Guardia Nacional llevamos más de 2 años en juntas. Les hemos querido donar no solo capacitación, en donde, insisto, traemos expertos internacionales, sino que todo pagado por el observatorio, sino aparte la idea es apoyarlos para generar indicadores de desempeño y resultado, y eso es lo que no tenemos. Cuando tú me preguntas qué está fallando, es precisamente, por un lado, no hay estrategia, lo hemos hablado tú y yo, pero no hay ni siquiera indicadores. A esta altura del partido hay 5 programas sectoriales que no han sido publicados. Cuando la secretaria Rosa Rodríguez nos habla de la estrategia de abrazos y no balazos, más allá de la declaración, no podríamos decir en qué consiste esta supuesta estrategia, porque no hay nada que corrobore que efectivamente cuando hay una balacera se acerca un guardia nacional y abraza al delincuente. Claro. Lo que estamos viendo es un desplazamiento inédito de fuerzas federales. Pensemos el caso de Zacatecas, casi 4,000 elementos llegan a Zacatecas y no vemos un cambio en la incidencia delictiva y sobre todo en los índices de violencia, estos pues lamentables cuerpos dejados exhibidos a lo largo del estado en entidades, insisto, como Veracruz o como Zacatecas. ¿Por qué? Porque para que una institución pueda ser eficaz necesitas saber qué es lo que tienes que hacer. Claro. Necesitas los indicadores, necesitas los protocolos de actuación, cosas que a estas alturas el gobierno federal no ha hecho y tampoco se deja que le ayude la gente, porque no solo nosotros como organización civil hemos querido ayudar, muchas organizaciones queremos ayudar y no hay absolutamente nada. Y por el otro lado, la Fiscalía General de la República, que se encuentra absolutamente pues atendiendo los casos políticos o los casos personales del fiscal. Yo escuchaba hace unos minutos la nota que dabas acerca de lo que decía el canciller acerca de la demanda que se está haciendo en Estados Unidos. Pues yo no entiendo para qué la estamos haciendo cuando en México en 3 años cayó en un 60% el decomiso de armas. No hay ninguna actividad puntual que nos diga que las autoridades federales están haciendo cumplir la ley federal de armas. No hay carpetas casi de investigación por eso. En esas 500 torturas que teníamos hasta febrero del año pasado, solo hay 3 carpetas de investigación, ni siquiera detenidos, 3 carpetas de investigación. El año pasado, a mediados del año, teníamos más de 400 denuncias graves de activistas de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo ha reconocido 49 casos. ¿Qué se puede hacer ya para terminar, Francisco, para homologar el diálogo que sí se puede estar teniendo, como me lo acabas de decir, con el gobierno de la Ciudad de México, las autoridades encargadas de seguridad de la Ciudad de México, para homologarlo con otros estados que no están permitiendo esta ayuda de la que estás hablando?
Pues ahí lamentablemente es que entienden que la sociedad lo que queremos es ayudar. Ayudar no quiere decir que no vamos a ser críticos, ayudar no quiere decir que les vamos a aplaudir todo, pero ayudar significa que sí vamos a entender, unir fuerzas y donarles lo que hoy no tienen. A ver, el 50% del recurso que se destina en este país a la seguridad, y que es ínfimo, somos el país que menos gasta de la OCDE en materia de seguridad, se va a los programas insignia del presidente. El aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, en vez de irse a cosas sustantivas de seguridad. De ese 50%, las fiscalías están en pocos pesos. Las policías locales las dejaron en cero en términos de fortalecimiento. Ahí es donde nosotros podemos entrar y ayudar. Y hay autoridades que se dejan, el caso de Guanajuato, el caso de la Ciudad de México, el caso de Durango, el caso de Baja California Sur, son algunos entre los casos en donde ha sido más fácil colaborar. Y hay otros que hacen absolutamente el Estado de México y hay otros que hacen absolutamente oídos sordos como la Federación, pero sin estrategia, sin recursos, sin diálogo y usando la seguridad para fines políticos no vamos a avanzar. Y este año tenemos seis estados en elección. Les entregamos en el análisis que está, les estamos entregando también cuáles son los municipios que los candidatos deben atender, cuáles son los delitos que los candidatos deben atender. Y ahí es muy importante que quien decida pedirle el voto a los ciudadanos, pues por lo menos se dé a la tarea de leer cuáles son los municipios más problemáticos, cuáles son las posibles soluciones, porque luego llegan y o se encomiendan al Señor o dicen que la culpa es del pasado y no hacen absolutamente nada. Pero lo cierto es que el 2022 también pinta para ser un año particularmente violento. Pues ahí está los resultados de este análisis en la página del Observatorio Nacional Ciudadano. Lo podemos encontrar. Muy interesante, dolorosas cifras, sobre todo para las mujeres y para los niños. Pero Francisco, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muy buenos días.